Esta charla trata acerca de la investigación clínica. Muchas veces hemos escuchado sobre investigación clínica y debemos de tener presente que la investigación clínica, por ejemplo, no son los estudios de cohorte, tampoco son los estudios de casos y controles, y mucho menos van a ser los estudios descriptivos. Cuando nosotros hablemos de investigación clínica, estamos hablando de investigación experimental. Se llama investigación clínica y es un sinónimo de la investigación que se hace con seres humanos para evaluar la efectividad de ciertas intervenciones que pueden ser de tipo farmacológico o de cambio de conducta, pueden ser algunas intervenciones nutricionales, de educación sanitaria también. Y esos estudios en los cuales se evalúa el efecto de la aplicación de una intervención se van a diferenciar de los estudios de cohortes, que son con los que más comparten características, por el hecho que en estos estudios la variable causal, es decir, la variable independiente, de esa se puede hacer una manipulación. Y esa manipulación va a ser deseable que se establezca como una manipulación aleatoria. Ustedes han escuchado muchas veces el término ensayo clínico aleatorizado. Y ahí hay precisamente esas palabras. Lo que se llama ensayo está haciendo referencia a experimentación. Clínico, el hecho de que es una experimentación en humanos. Y aleatorio, de que los tratamientos que se están administrando se están asignando de forma aleatoria a diferentes individuos. Esas características son las que nos permiten llegar a la investigación con seres humanos que tiene la, digamos, mayor capacidad de presentarnos resultados con evidencia científica alta. Ya eso nos van a estar en la jerarquía más alta de las investigaciones que se hacen directamente con seres humanos. Y pues lo que debemos de evaluar en estos estudios, además de la efectividad, y esto se diferencia de otros estudios experimentales en otras ramas del conocimiento, en que no nos vamos a basar solo en la investigación de la efectividad de estos tratamientos o intervenciones, sino que también en su seguridad, algo que no comparten, como les digo, otras ramas. En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones. Los estudios experimentales son aquellos en los cuales el investigador decide qué individuos van a ser sometidos a la intervención y quiénes van a formar parte del grupo comparativo. Pero hay que tomar en cuenta que cuando estamos diciendo que el investigador decide, no precisamente es que lo haga él. Lo que sucede es de que se debe de realizar una aleatorización, una asignación aleatoria de los tratamientos a las personas que van a participar en el estudio. Y para que ustedes lo tengan pues más claro, vamos a ver por acá un pequeño ejemplo. Este software que va a ser parte del software con el que se va a trabajar con los residentes R3, y también hay una charla para los residentes R2. Es un software epidemiológico que tiene muchas funciones dirigidas a la investigación clínica y epidemiológica. Por ejemplo, en la sección de muestreo tenemos lo que se conoce como asignación de sujetos a tratamientos. Y aquí es, suponiendo que nosotros vamos a realizar una investigación para determinar la efectividad de la anestesia multimodal, y eso lo vamos, de la analgesia multimodal, y la vamos a comparar con una analgesia hasta cierto punto convencional. Vamos a tener entonces dos tratamientos. Y suponiendo que después de haber hecho un cálculo de tamaño de muestra basado en antecedentes que deberían de ser relacionados a nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que se requieren 100 sujetos, entonces vamos a ver de que esos dos tratamientos se van a asignar, ya sea de igual tamaño o con grupos equilibrados, eso es decir, con tamaños de muestras similares a esos dos grupos. Y esto empieza por definir el marco muestral, que sería la cantidad de personas que van a participar en el estudio. Aquí voy a poner solo algunas y, por ejemplo, una persona que se llame Juan, María, Silvia, Lorena, Martín, Alejandro. Bueno, esas personas van a tener un correlativo único que los va a identificar
de manera que cuando hagamos la selección aleatoria de los tratamientos, van a estar ahí cada una de esas personas con un correlativo único. Si yo hago aquí una asignación aleatoria de los tratamientos, veo que el tratamiento 1, suponiendo que ese es el tratamiento experimental, es decir, la analgesia multimodal, a estos grupos van a estar asignados ninguna de las personas que he mencionado en este listado. Van a estar asignados al tratamiento número 2 los pacientes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto quiere decir que por cuestiones de azar, estas personas van a recibir el tratamiento de analgesia convencional. Y todo esto se hace por el hecho de que nosotros queremos, en la medida de lo posible, evitar los sesgos de selección, de manera que las características de estos pacientes se van a distribuir de una forma uniforme en todos los grupos de comparación. Estos estudios, por lo tanto, constituyen el diseño más completo de investigación epidemiológica. Y es así porque proporcionan una mayor evidencia de la causalidad. La causalidad ya se puede determinar a través de los estudios de cohortes, donde nosotros, como vamos a recordar, vamos a darle seguimiento a un grupo de personas que se tiene una evidencia fuerte que no presentan el evento de interés. Por ejemplo, podría ser una enfermedad infecciosa. Se hace primero un tamizaje y se descarta aquellos que sí tienen la enfermedad. Se les da seguimiento y bueno, entonces en algún tiempo se determina si la exposición a determinado factor que se considera de riesgo va a hacer que aumente la probabilidad de que estas personas desarrollen o no el evento de interés. Y bueno, estos estudios experimentales se realizan en colectividades para estudiar, por un lado, las causas de las enfermedades. Esto ya casi no se hace. Ustedes recordarán esos estudios que se hicieron alrededor de los años 50 en los Estados Unidos, incluso aquí en Guatemala, en el cual se inoculaba deliberadamente esta bacteria de sífilis para conocer, y no se administraba ningún tratamiento, para conocer la historia natural de la enfermedad. Y es de esas investigaciones de las que se conoce con gran detalle cuál es la historia natural de la sífilis. Pero por cuestiones éticas, la investigación etiológica casi no se usa ya actualmente. Y eso es por un lado la investigación etiológica. Por otro están las intervenciones de programas de salud, a lo cual le llamamos investigación evaluativa. Y eso puede ser desde la administración de un medicamento hasta esos estudios donde se administran a las madres de infantes ciertos alimentos que podrían estar supliendo la falta de una alimentación de calidad. Y la investigación evaluativa entonces es en donde vamos a fijar nuestro interés en esta charla. Se usa en investigaciones clínicas y en investigaciones que van para determinar aspectos importantes que van a influir en la salud pública. Entonces definamos otros términos. ¿Qué es una intervención? La intervención es la variable que se manipula, también conocida como variable independiente, tratamiento, factor o predictor. Si yo quiero determinar si la educación sanitaria va a prevenir determinados eventos adversos relacionados a los antidepresivos, por ejemplo, entonces voy a tener como variable intervención no solo el tratamiento que están recibiendo los pacientes, sino que esas intervenciones de educación sanitaria, que se supone que van a tener un efecto protector contra los efectos adversos de los antidepresivos. El investigador va a manipular las variables independientes asignando los tratamientos de forma aleatoria. Y hasta ahí está su capacidad de manipular esas variables. De hecho, existen otros experimentos en los cuales no se hace una aleatorización y esos no pueden llamarse experimentos puros, se llaman cuasi experimentos. La intervención puede ser educativa, farmacológica, una terapia, un régimen, un procedimiento quirúrgico, una medida preventiva. Muchas cosas que a veces no las consideramos experimentales realmente lo son. Sin embargo, a veces, digamos, el protocolo que nos va a permitir realizar o no ese estudio va a ser más riguroso para aquellas intervenciones que tienen una mayor magnitud de riesgo, como van a ser los medicamentos y las intervenciones quirúrgicas. El evento es la variable que se mide para ver el efecto que tiene sobre ella la manipulación de la variable independiente. Entonces recordemos,
la intervención o la variable independiente es la variable que se manipula. La variable dependiente es la variable que se va a medir. Todas aquellas mediciones bioquímicas, fisiológicas, microbiológicas, antropométricas o eventos clínicos, las escalas de la enfermedad, las mediciones de bienestar o funcionalidad o el tiempo de supervivencia van a ser eventos de interés que se definen en los ensayos clínicos. Recordarán cuando ustedes han visto algún paper de un ensayo clínico que hay una sección específica donde dice outcomes. Los outcomes son precisamente todas esas variables dependientes del resultado de las intervenciones que nosotros estamos evaluando. Otros sinónimos para referirnos a eventos son desenlace, respuesta, variable dependiente, efecto. ¿Y qué es el grupo experimental y el grupo control? El grupo experimental es el que recibe la intervención de la cual se desea investigar su efectividad. Tanto el grupo experimental como el grupo control podrían representar intervenciones que tengan un efecto sobre la variable de interés, así sea un placebo. Se sabe que en algunos estudios un 20% del efecto podría atribuirse a la administración de un placebo. Pero en el grupo control se puede, además de recibir un tratamiento que ya se conoce su efectividad, por ejemplo en los ensayos clínicos de equivalencia, se puede recibir también un placebo o ninguna intervención, ¿verdad? Entonces hay muchas modalidades para establecer cuál es ese grupo control. O por ejemplo nosotros vamos a probar un medicamento líder y al grupo control también vamos a darle al grupo experimental un tratamiento líder y al control también, porque lo que va a diferenciar al experimental del control va a ser de que ellos van a tener un medicamento adicional. Entonces veamos otras definiciones que son muy importantes, como los experimentos no clínicos. Estos van a ser realizados en animales, en plantas, y estos experimentos pues van a preceder a los experimentos preclínicos. Los experimentos preclínicos se realizan utilizando algunos resultados del laboratorio, como células sanguíneas, entre otros. Ahora, cuando estamos hablando de estudio clínico, ese es el que se realiza específicamente en seres humanos. Y por otro lado, los estudios experimentales no medicamentosos evalúan intervenciones educativas, dietas, programas de ejercicio físico o mental. Y hay otros dos términos que nos deberán de parecer importantes y que se refieren a tipos de experimentos, los preexperimentos en los cuales solo se cuenta con un grupo, que es el grupo experimental, no hay un grupo control, y pueden establecer causalidad, pero se consideran estudios exploratorios. La causalidad que van a permitirnos determinar va a ser una causalidad mínima, tal como la que podría encontrarse en un estudio de cohortes, porque para establecer la causalidad como se debería, además de criterios epidemiológicos, el punto más importante es que hagamos un estudio con un grupo control. Por otro lado están los cuasi experimentos, que son aquellos en los que el tratamiento que podrían recibir los individuos que participan no se va a asignar de forma aleatoria. Entonces veamos algunos diseños experimentales. Y para entender estos diseños experimentales vamos a utilizar esta nomenclatura. R va a ser la asignación al azar, viene de random. G va a ser el grupo de sujetos. Podemos tener 2, 3 o 4 grupos o los que queramos. Luego tenemos X, que hace referencia al tratamiento que se va a administrar o que es una medición de los eventos de interés en los sujetos. Y este símbolo de guión que va a ser la ausencia del estímulo. Una vez conozcamos esa nomenclatura podemos entender estos diseños. El preexperimento, por ejemplo, es aquel que se realiza sin un grupo control. Y existen preexperimentos con una o con dos mediciones. En este preexperimento de una sola medición, tomamos a un grupo, le damos el tratamiento y medimos su resultado. Entonces no vamos a, digamos, hacer una comparación de los resultados antes y después de haber administrado la medicación o la intervención que estemos evaluando. Esto pues como lo vemos es algo limitado. Estos estudios se hacen regularmente en pacientes que ya son diagnosticados de una enfermedad. Por ejemplo, un paciente con anemia
al cual se le administra una dieta rica en hierro, un niño, por ejemplo, en edad escolar al que se le administra por cierto tiempo una galleta rica en hierro y se va a hacer una evaluación de sus niveles de hemoglobina, cuando lo que no estamos haciendo es comprobar con los resultados basales. Eso va a depender muchas veces de las capacidades que tengamos de tener todas esas pruebas disponibles. El niño ya está diagnosticado y por el momento no tenemos los suficientes recursos para hacerle una prueba basal. Entonces el preexperimento, preprueba y posprueba es aquel que sí va a tener una medición inicial, que es la que tenemos acá, en el único grupo con el que estamos trabajando. Se administra el tratamiento y en este caso medimos si es que hay una diferencia significativa en ya podría ser en los eventos o en los niveles de las variables cuantitativas clínicas que estemos evaluando. Dentro de los experimentos puros, que ya cuentan con un grupo de control, como vamos a recordar, y también hay aleatorización, podemos tener experimentos de laboratorio, ensayos clínicos e intervenciones comunitarias. Los experimentos de laboratorio pues son experimentos preclínicos o de farmacología experimental, que son aquellos que se realizan con animales y duran horas o días, se usan para determinar si hay respuestas biológicas ante una sustancia, por ejemplo. Y la población va a ser muy restringida, autoseleccionada. Rara vez va a ser representativa de la población blanco porque van a ser muestras muchas veces no probabilísticas. En los ensayos clínicos tenemos una duración de días a años. Las poblaciones van a ser muy seleccionadas porque no queremos que se complique tanto la determinación del efecto que estamos evaluando por la variabilidad biológica que podría haber si tomamos poblaciones muy heterogéneas. El objetivo de estos estudios va a ser probar el efecto de una intervención preventiva o terapéutica y cuando es ético podrían realizarse evaluaciones de relaciones etiológicas. Las intervenciones comunitarias, esas duran más tiempo que los ensayos clínicos y son realizadas en poblaciones formadas naturalmente o pertenecientes a un contexto particular. A esas poblaciones o grupos les llamamos conglomerados y lo que hacen es implementar evaluaciones dirigidas a la prevención primaria, por ejemplo, a través de la modificación de conductas de riesgo, como hacer la promoción de que las personas dejen de fumar o que se administren vacunas o flúor en el agua potable. Y ahora vamos a ver entonces los ensayos clínicos. La principal ventaja de los ensayos clínicos es la capacidad de demostrar la causalidad. Dado que tenemos un grupo control y comparamos si el grupo experimental está expuesto a este tratamiento y el grupo control no tiene ese tratamiento, entonces las respuestas que vayamos a observar en indicadores bioquímicos o clínicos podrían atribuirse a la administración de ese tratamiento, dado que el otro grupo no presenta esos cambios en esas variables bioquímicas o clínicas y por lo tanto pues en ausencia de ese tratamiento no se van a encontrar esas respuestas. Hay una cuestión que es importante de que la asignación aleatoria va a minimizar la influencia de las variables de confusión. Si nosotros estamos evaluando un tratamiento que como efecto adverso tiene la disminución de la densidad mineral ósea y tenemos dos grupos al cual se les va a administrar y a otro no se les va a administrar el tratamiento, suponiendo que al grupo al que se le administra el tratamiento en ese hay un mayor porcentaje de mujeres y de mujeres que tengan más de 50 años. ¿Qué puede pasar? De que si en ese grupo el 50% son mujeres y en el otro grupo que no recibe el tratamiento, que es nuestro grupo control, solo el 20% tiene esas características, no sabemos si los eventos que podrían atribuirse al tratamiento de la disminución de la densidad mineral ósea van a ser del tratamiento o van a estar relacionados con las características epidemiológicas de los participantes en el grupo experimental. Por eso, hacer una asignación aleatoria nos va a asegurar en cierta manera que la distribución de las características demográficas y clínicas de los pacientes va a realizarse de una forma uniforme en ambos grupos. Y por otro lado, el enmascaramiento, que es que los investigadores o el propio paciente no conozca
El tratamiento que está tomando va a hacer de que se eviten cuestiones subjetivas, como que el paciente interprete que por estar recibiendo ese medicamento se siente mejor, o lo mismo, pero por el investigador que está evaluando al paciente. Los ensayos clínicos van a ser caros y prolongados, es la investigación más cara y más larga que existe. Abordan preguntas limitadas, no nos van a dar, digamos, tantas respuestas como un estudio de casos y controles donde podemos identificar una gran cantidad de factores de riesgo, o un estudio de cohorte donde podemos ver una gran cantidad de desenlaces. Por ello, es importante investigar la seguridad de los tratamientos, al igual que su efectividad. Veamos de primero el ensayo clínico que tiene el diseño de grupos paralelos. Esto es como lo más importante de la charla porque con base a eso van a hacer su tarea. Veamos acá. Este es el ensayo clínico le llaman de brazos concurrentes, ¿verdad? O de grupos concurrentes. Aquí tenemos una población diana, la cual está definida con ciertas características, pero a través de los criterios de selección de nuestro estudio vamos a elegir a los posibles participantes en nuestro estudio. Y esa va a ser nuestra población experimental. Es decir, la población o el conjunto de individuos de la población que tienen las características que corresponden a nuestros criterios de inclusión. De esa población experimental tomamos al azar un grupo de participantes, pero eso también tiene que ver con el hecho de que las personas están informadas de todos los riesgos y beneficios que podrían tener al participar en este estudio. Y entonces deberían de presentar su consentimiento escrito de participar en el estudio. Así que esta participación puede ser también de forma voluntaria. Y eso limita un poco la parte de la validez interna del estudio. Pero cuando ya estas personas han decidido participar en el estudio, ellos ya saben que podrían estar recibiendo la intervención experimental o la intervención control. Pero dependiendo de si el estudio es cegado o no, no lo van a saber ellos ni los investigadores ni los médicos que los están atendiendo. Entonces, esta asignación va a ser aleatoria para evitar los problemas de la distribución inequitativa de las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes. Es así que en el grupo experimental vamos a evaluar, al igual que en el grupo control, a través del seguimiento, el desenlace de interés o los desenlaces de interés. Y dentro de este proceso de seguimiento pueden haber pérdidas como abandonos o personas que mueren, así como retiros, pacientes que por incumplir alguna característica durante el proceso de seguimiento, por ejemplo un criterio de exclusión, son retirados en cierto momento. Otros casos van a ser los retiros porque ya llegaron al desenlace de interés. Y podríamos pensar de que eso es un desperdicio de pacientes, el hecho de que el paciente se le ha dado un seguimiento y en algún momento se retire, pero para eso existen algunas técnicas estadísticas como el análisis de supervivencia. Ustedes han visto gráficas de Kaplan-Meier y esas se basan en que las personas, en ellas se evalúa el tiempo al evento, no solo que el evento haya ocurrido. Por ejemplo, si un paciente se le dio seguimiento y a los 3 meses desarrolló el evento de interés, otro a los 6 meses, otro murió a los 4 meses y no se llegó a determinar si desarrollaba el evento de interés en el futuro, porque murió. Pero sabemos que en los 4 meses de seguimiento no había desarrollado eso. Entonces esa es información que se va a aprovechar en esos estudios que tienen análisis de supervivencia. Las modalidades de la intervención pueden ser únicas o múltiples, es decir, se puede administrar el tratamiento una sola vez y medir los resultados, o se puede medir varias veces. Y en este caso nosotros vamos a poder hacer modelos que se conocen como modelos de medidas repetidas o modelos que tienen una única evaluación. Todos estos estudios son longitudinales, pero las mediciones se pueden hacer una o varias veces. Y el mejor equilibrio entre la eficacia y la seguridad depende de la intervención y la afección que se esté estudiando.
Eso tiene que ver con las dosis que se administren y con las pautas de medicación. Luego tenemos que la elección del grupo control nos va a depender de muchos aspectos. Dentro de esto es de que si reciben un tratamiento no activo, por ejemplo eh, el placebo, que es el que no se distingue del tratamiento activo, eso va a depender del tipo de afección que se esté evaluando. Si la probabilidad de muerte es o de una enfermedad severa es muy alta, no se van a utilizar grupos controles. En muchos casos, entonces no va a ser recomendable trabajar con esto, sino que lo que se va a hacer es que se va a dar siempre un medicamento de base a los dos grupos y la estrategia experimental es la que se va a administrar únicamente al grupo experimental. Cuando se investiga un nuevo tratamiento que probablemente sea una buena alternativa al tratamiento habitual, se va a hacer un ensayo de ausencia de inferioridad o de equivalencia. Estos ensayos van a tener la dificultad de que requieren unas muestras bastante grandes porque lo que queremos es determinar si la diferencia entre los tratamientos, que podría ser pequeña, existe o no. Y en cuanto a las variables de respuesta, debemos de tomar ciertas consideraciones, como que la variable de respuesta se relaciona con el objetivo principal de estudio y se usa para el cálculo del tamaño de la muestra. Muchas veces se trabaja con estudios, bueno, veamos otro pequeño ejemplo por acá. Dentro de los métodos estadísticos con los que cuenta este software que se llama EPIDAT para el cálculo de tamaño de la muestra, contamos con todos estos ejemplos para calcular la muestra: estudios de supervivencia, coeficiente de correlación. Y un estudio de tipo experimental debería de hacer su cálculo con base a lo que está acá, contrastes de hipótesis. Yo he visto estudios experimentales que calculan la muestra con esta fórmula de proporción y no puede ser así porque esta fórmula es solo para determinar la frecuencia con la que se presenta un evento en un solo grupo. De esa manera se cometen muchos errores que van a repercutir en la calidad del ensayo que se está realizando. Las variables de efectividad pueden clasificarse como clínicas, marcadores intermedios o indirectos de la respuesta clínica. Muchas veces se utilizan las llamadas variables subrogadas, que son medidas de laboratorio como podrían ser los CD4 en pacientes con VIH. Van a ser sustitutos de un resultado clínicamente relevante, pero van a guiar precisamente eh, al médico porque le van a dar una evidencia clara, aunque indirecta, de la progresión de la enfermedad en estas personas. Entonces muchas veces con lo que se trabaja, y si no es que la mayoría de las veces, es con variables subrogadas. Sobre todo que para algunos aspectos, como podrían ser la evaluación del dolor, no contamos con métodos que sean tan objetivos hasta el momento. Ahora, se han propuesto algunas cosas como medir la actividad cerebral a través de tomografías, eh, a través de tomografía, ¿verdad? Perdón, o de resonancia magnética nuclear. Pero ustedes saben cuál es el costo de esos métodos. Evaluación también de las concentraciones de cortisol y implica otros costos. Y así como la escala visual análoga es una medición que no corresponde a una variable de escala fuerte para medir esos eventos. A veces, pues con lo único que podemos trabajar es con variables subrogadas, y no con los indicadores directos. Además, se pueden utilizar criterios de valoración compuestos. Tal vez ustedes han leído algunos artículos en los cuales dice un criterio compuesto que va a ser el desenlace podría incluir la muerte, el hecho que el paciente haya presentado enfermedad cardiovascular como un accidente cerebrovascular o un infarto. Y ya sea que ocurra una de cualquiera de esas cosas, vamos a tener entonces que el medicamento se va a valorar de esa manera. Eso no siempre es bueno porque al decir ocurre esto, ocurre lo otro, no estamos evaluando el efecto real que tiene sobre el tratamiento que tiene el tratamiento de que estamos evaluando sobre la variable de interés. Si lo que queremos es evaluar el efecto que tiene un tratamiento para evitar los eventos cardiovasculares, muchas veces los estudios nos venden la idea de que ese medicamento es efectivo porque fue efectivo cuando se hizo una valoración compuesta, pero cuando se hace la valoración
digamos, de solo el evento de interés, no tiene un efecto que se esperaba. Son cosas que debemos de revisar en estos estudios. Otras veces se evalúan pruebas psicométricas para evaluar el efecto de todas estas intervenciones. Los criterios para seleccionar a los participantes en el estudio deben identificar a los que tienen probabilidad de experimentar el máximo efecto beneficioso y el mínimo efecto perjudicial. Pero eso también hace que se limite la validez externa de estos estudios. Lo podemos generalizar a las personas que tienen características similares a las que participaron en el estudio, y es por eso que cuando nosotros leemos un prospecto de un medicamento, no debemos de olvidarnos de que ese prospecto debería de tener precisamente los resultados y el resumen del ensayo, y no solo el resumen, sino que los detalles de los ensayos clínicos más importantes que se realizaron con ese tratamiento. Y es ahí donde el prospecto se vuelve muy grande. Pero en el caso de las personas que se dedican a la prescripción médica, deberían de tener siempre en cuenta cuál es la validez interna. Y eso de la validez interna es cómo era el grupo que participó en el estudio donde se determinó la efectividad de ese tratamiento. Y otros estudios van a ser realizados en el futuro a través de farmacovigilancia para saber si hay suficiente validez externa, que es generalizar los resultados a poblaciones que no precisamente tienen las mismas características de las personas que participaron en los estudios iniciales. Bien, vamos a ver que también la elección de participantes con riesgo elevado de la variable de respuesta puede reducir el tamaño de la muestra, aunque puede dificultar la inclusión de pacientes y reducir la posibilidad de generalizar estos hallazgos. Dentro de los motivos para excluir personas en un ensayo clínico se pueden mencionar: un tratamiento en estudio podría ser nocivo, no es probable que el individuo cumpla con la intervención, no es probable que el individuo complete su seguimiento, hay problemas prácticos con la participación en el protocolo. Todos esos aspectos que podrían afectar la adherencia al tratamiento o que hayan inconvenientes de otro tipo, incluso legales, van a orientar a quienes van a participar o excluirse en el estudio. Y respecto a la aleatorización minimiza la influencia de las variables de confusión, haciendo que las características de los individuos se distribuyan de forma aleatoria en todos los grupos de comparación, es decir, en los tratamientos. Existen diversos métodos de aleatorización. Uno que es particularmente interesante es aquel de parejas emparejadas. Primero se emparejan a pacientes por características como edad, sexo, y luego se elige a una persona al azar de cada pareja para que reciba uno de los tratamientos. Es decir, que tenemos al principio parejas, ¿ya? Y al final esas parejas van a compartir muchas características entre sí. Al azar se va a seleccionar quién de las dos personas va a recibir el tratamiento. Estos ensayos son importantes porque permiten equilibrar la distribución de las variables de confusión, por un lado. Por otro lado, cuando se hacen los análisis estadísticos, estos son los que presentan mayor potencia con muestras más pequeñas. Hay otras aleatorizaciones, como por ejemplo la estratificación por bloques, donde lo que se desea es asegurar que un factor importante de pronóstico de respuesta se distribuya de una forma más equitativa entre los grupos de estudio, que lo que dictaría solo al azar. Si ustedes se recuerdan del, digamos, lo que se conoce como muestreo estratificado, eso, a pesar de que existe el muestreo aleatorio, el muestreo estratificado se basa en dividir a las personas proporcionalmente según una característica particular, como podría ser el sexo o los grupos de edad. Veamos otro diseño. Este es el ensayo clínico cruzado. En el ensayo clínico cruzado, las personas se dividen en dos o más grupos, pero si tenemos solo dos grupos es más fácil de entenderlo. El grupo A recibe el tratamiento A o B. Eso se hace de una forma aleatoria. Se asigna al azar el tratamiento inicial a uno de los dos grupos. ¿Por qué? Porque cada grupo va a recibir los dos tratamientos. Si, por ejemplo, por cuestiones de azar, el grupo A recibió de primero el tratamiento A, eso quiere decir que el grupo B va a recibir en primer lugar el tratamiento B. Se les da seguimiento y se evalúa el desenlace. Después se da un reposo farmacológico
Es decir, un momento en el que no se da ningún tratamiento y se espera a que el efecto ya, que el tratamiento administrado en el pasado ya no tenga ningún efecto, y luego al grupo A se le da el tratamiento B, que es el tratamiento que no había recibido, y al grupo B el tratamiento A. Esto lo que hace es que se requieren una menor cantidad de personas para el estudio. Son estudios muy interesantes, por ejemplo, muchos estudios sobre medicamentos dermatológicos se realizan a través de esta técnica, porque es fácil hacer lo que le llaman como el lavado farmacológico, ¿no? De tener una evidencia clara de que ya el tratamiento que se está administrando dejó de funcionar en algún momento. El enmascaramiento, esto lo que hace es de que las expectativas de los pacientes como los investigadores que influyen en la evaluación de la respuesta observada sea minimizada la influencia negativa o subjetiva que podrían tener. Entonces hay diferentes tipos de enmascaramientos. Los ensayos que no tienen enmascaramiento se llaman ensayos abiertos, o esos que les llaman open label. Los ensayos de simple ciego van a ser aquellos en los cuales los investigadores o los participantes desconocen qué intervención recibe cada individuo, pero solo uno de los dos, o el participante o el investigador. Cuando hablamos de doble ciego, ahí sí investigador y participante van a estar excluidos de conocer qué tratamiento están recibiendo los pacientes. Y triple ciego se incluye a otras personas que podrían participar en la investigación, como por ejemplo podría ser la persona que analice los datos. El seguimiento pues es la comparabilidad conseguida con la asignación de los sujetos a cualquiera de los grupos y debe mantenerse a lo largo de todo el estudio. Por ello, las pautas de visitas y exploraciones ha de ser idéntica para todos los participantes. Y es ahí donde está la importancia de que otras personas no conozcan qué tratamiento se le está dando a cada persona, porque si lo conocen podrían estar más interesadas en darles el seguimiento a aquellas que están recibiendo el tratamiento del cual se está evaluando su efectividad. Veamos otro que se conoce como experimento clínico de equivalencia. Aquí un grupo recibe el tratamiento convencional, obviamente se hace una medición inicial y una final, y la asignación de los tratamientos se hace al azar, y el otro grupo está recibiendo el tratamiento nuevo. Lo que se quiere determinar es si este tratamiento nuevo es tan efectivo como el convencional. Y esto es importante cuando este medicamento nuevo podría tener unos usos que se desconocen en el futuro. Podría ser un medicamento más económico, que sea más fácil adquirirlo. Y entonces este sirve para pruebas diagnósticas también, no solo para medicamentos. Y el experimento clínico factorial, que va a ser el último diseño que vamos a ver, es aquel en el cual se manipulan dos o más variables independientes. O también son experimentos factoriales aquellos en los cuales hay dos o más niveles de cada una de las variables independientes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer la evaluación de dos tratamientos como la aspirina y los betacarotenos, vamos a evaluar diferentes respuestas a estos tratamientos, pero vamos a evaluar dos factores y por eso se llama factorial, porque es de factores. En el otro caso solo evaluábamos un factor, que era el tratamiento, ya sea que se diera o no el tratamiento experimental a una persona en particular. Aquí podemos darle dos o tres o qué sé yo. Este ejemplo es un ejemplo de un ensayo clínico factorial de 2x2. Si pensamos en el ejemplo de la aspirina y betacarotenos, hay un grupo del nivel 1 que recibe aspirina y betacarotenos. Hay otro grupo que no recibe ni aspirina ni betacarotenos. Hay uno que sí recibe aspirina pero no betacarotenos. En vez de betacarotenos recibe un placebo. Y aquí hay otro que recibe también un placebo y que recibe solo aspirina. Así se llaman entonces los experimentos de 2x2 porque tienen aquí dos filas, nivel 1, nivel 2 y dos columnas. Pero podrían ser también de 2x3 o de 3x3. Y para la aleatorización por grupos se realiza una asignación de las intervenciones del grupo con conglomerados de participantes que se producen de forma natural en lugar de asignarlas a individuos en estos ensayos. Ustedes ya saben cuáles son las fases de los ensayos clínicos y para qué se usan cada una de esas fases
y también las características de la duración, de la cantidad de pacientes y de las características de los pacientes. Van desde cuestiones más generales a llegar a estudios en los cuales los participantes, por ejemplo en fase 3, se va a demostrar la seguridad también de estos tratamientos. Y en este caso, los estudios tienen individuos que comparten muchas características en común. Son estudios en grupos heterogéneos, homogéneos hasta cierto punto. Mientras que aquí ya los grupos son heterogéneos en la fase 4. Bueno, vamos a... esto de la aplicación de los conceptos yo lo he grabado en un video y ahora vamos a pasar a las preguntas, si es que ustedes tienen alguna pregunta.